Los que hicieron el sacrificio de venir a escuchar la palabra de Dios en este día. También le damos las gracias a Dios por el medio que es el internet, y que gracias a ese medio y gracias a Dios que podemos predicar la palabra de Dios en diferentes lugares del mundo. Aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios, pues la pueden escuchar. Esperemos que les avisen a sus amigos, familiares alrededor de donde somos nosotros, de diferentes lugares que pueden escuchar la palabra de Dios donde quiera que estén. Sabemos que allá nuestros hermanos en Cortázar, unos de ellos ya lo están escuchando. Le damos la bienvenida a ellos también si nos escuchan, en Mexicali también, y pues es una bendición poder predicar la palabra de Dios por medio de estos medios, ¿verdad? Ahorita que entonaron ese canto me trajo a memoria hace unos años atrás. A veces que se nos vienen ideas que están fuera de los planes de Dios. Y recuerdo que hace unos años atrás se me vino un pensamiento que yo me podía ir a México a tratar de trabajar allá y tratar de que Dios me diera fruto por allá. Y muchas veces pensamos que hacemos las cosas de acuerdo al plan de Dios, pero me acuerdo que antes de irnos el hermano Camilo se levantó y dijo, antes de que se vayan los hermanos nos despedimos, y dijo, quiero dedicarles un canto. Y muchas veces un canto de eso es una forma de predicar, porque desde el momento en que me fui me quedé pensando en ese canto y me llevé un nudo en la garganta, y ese canto fue una de las cosas que todo el tiempo me quedó en mi mente. Cuando dice el canto, Dios los guarde en su santo amor, en la senda peligrosa. Con ese canto el hermano me dio a entender de que estaba tomando una decisión muy peligrosa en mi vida, y que tal vez, pues quién sabe qué podía pasar allá. Y decía el canto, ojalá que allá nos miremos a los pies de nuestro Salvador. Y me quedé pensando en ese canto mientras estuve en aquel lugar, y dije yo, no, esta verdaderamente es una senda peligrosa y yo me voy. Y gracias a Dios por eso, ¿no? La predicación, hermanos, que traigo en este día, la escuché de un predicador que se llama Paul Owen. Me gustó mucho su predicación y la quiero compartir con ustedes. Es algo que ya sabemos, es algo que ya hemos oído, es algo que deberíamos de ya saberlo y entenderlo, pero muchas veces nos hace falta estarlo oyendo y oyendo y oyendo para que podamos captar verdaderamente ese mensaje. El mensaje de él era, el título se llama, El hombre se olvida de Dios fácilmente. Así era el título, se olvida de Dios fácilmente. Y es cierto, el hombre se olvida de Dios en cuestión de segundos. Yo creo que en nuestra naturaleza tenemos ese mal, ¿no? Que se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan dónde dejamos las llaves, se nos olvidan tantas cosas durante el día por cuestión de qué tan ocupados andamos. Quiero compartir con ustedes, hace unos años atrás, cuando jugábamos fútbol en la casa del hermano, ahí tiene su canchita. Y me acuerdo que apurados íbamos al juego, y llevaba a Carlitos y a sus amiguitos y a los sobrinos, ¿no?, al juego. Y Héctor se me pegaba mucho, y Héctor estaba chiquito, estaba en car seat, todavía no lo podía sentar bien en un asiento. Por cuestión de todos los chamacos que llevaba al partido, senté a Héctor hasta el asiento de atrás, hasta lo más atrás del asiento. Y cuando llegamos allá miramos que el partido ya había empezado. Y nos bajamos apurados, subimos las ventanas, lo laqueamos el carro y nos fuimos al juego. Eran como las 4 o 5 de la tarde en tiempo de calor. Recuerdo un hermano, el Magdaleno, cuando con su manera de hablar, se me acercó después de unos 15, 20 minutos y me dijo, oye Carlos, tu hijo está llorando en el carro, me dijo. Y me acordé del Héctor. Cuando llegué estaba colorado, llorando, sudando a chorros. Imagínense a las 4 o 5 de la tarde en tiempo de calor. Y se me olvidó, ¿no? Entonces es normal, o sea, tenemos ese mal que se nos olvidan las cosas y nos pasa. Pero para no quedarme solo en este barco, voy a también traer a Vero al barco. Cuando Carlitos tenía el primer día de escuela, creo que era hasta Head Start, estaba bien chiquito, se le olvidó irlo a levantar. Y allá se quedó por buen tiempo hasta que la oficina habló, el niño se quedó aquí, en su primer día de escuela. Pues a todos nos pasa, ¿no? Pero en realidad esto es normal. Se nos olvidan aniversarios, cumpleaños de seres queridos,
Se nos olvida citas de doctores, cortes, se nos olvida que debemos, especialmente esa no. Es normal. En la casa de nosotros le llamamos el síndrome de Dory. Dory, el pescadito que se le olvida todas las cosas. Tengo una hermana que no voy a decir su nombre, pero que todo se le olvida. Así le pusimos, ¿no? Síndrome de Dory. A lo que voy es de que es normal, no es de que alarmarse, que se nos olvidan las cosas. Pero hay un mal que hay un tipo de olvido que sí es malo. El olvidarnos de Dios, dice la palabra. El olvidarnos de Dios es algo muy malo, que normalmente la historia de la Biblia nos enseña que el hombre se ha olvidado de Dios. En todas las etapas de la Biblia, el hombre se ha olvidado de su Creador. Y ese tipo de olvido sí es malo. Vamos a Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tal vez el olvidarnos de un aniversario o un cumpleaños no sea un mal. Pero lo que sí es un mal es dejar a Dios, es abandonar a Dios. Ese sí es un mal. Dios considera que el dejarlo es un gran mal para su creación. ¿Qué pasa cuando dejamos a Dios? La respuesta es fácil. Nos olvidamos de Él. No lo recomiendo, pero si lo quieren tratar, dejen de venir un domingo. No lo recomendamos. Porque si dejas de venir un domingo, se te hace fácil dejar de venir el siguiente domingo. Y el siguiente domingo. Eso puede pasar con un estudio bíblico. Eso puede pasar contigo mismo estudiando la palabra de Dios en casa. Deja de estudiar la Biblia y se te va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque el hombre de carne no le apelan las cosas que son de Dios, las cosas espirituales. Y la palabra lo dice, la carne se va contra el espíritu. Para que no lo hagas, para que no estudies, para que te dé flojera, para que no quieras venir. Es muy normal en el hombre olvidar estas cosas, olvidar a Dios. Si queremos encontrar un ejemplo o un caso en la Biblia de alguien que se olvidó de Dios, fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, sabemos lo que pasó. Vayamos a Éxodo 32:1. Éxodo. (32:1). Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Dos cosas que podemos mirar en esta escritura. La primera es que se olvidaron de darle la gloria a Dios. Dijeron: a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? No sabemos qué pasó de él. Haznos dioses que podamos mirar y que nos puedan guiar. Porque este Moisés, él nos sacó y ya no sabemos qué es de él. Dios nos sacó a Israel de la esclavitud. Moisés, perdón, no lo sacó. Fue Dios el que lo sacó. Fue Dios el que lo sacó por la mano de Moisés. Pero aquí vemos claramente que el hombre ya le está dando la gloria ¿a quién? Al hombre. Porque a Moisés sí lo miraban, a Dios no. Ya se habían olvidado de darle la gloria a Dios primero y se la daban a Moisés. Otra cosa que olvidaron, increíblemente, fueron las 10 plagas. Cómo plaga tras plaga fueron destruyendo a los egipcios y debilitándolos para que pudieran liberar al pueblo, cuando Moisés les decía: deja ir a mi pueblo, libéralos. Plaga tras plaga vinieron por forma de milagro, entraron una tras otra. ¿Cómo lo explicas eso? Tal vez una plaga, ¿verdad? Pero tantas plagas. Tal vez se olvidaron cómo Dios se abrió el mar y los dejó pasar cruzando tierra seca al otro lado del mar.
¿Vieron cómo destruyeron el ejército egipcio? En cuestión de segundos los destruyó. Milagrosamente, después de que entraron a todos los judíos, se vino el mar y acabó con todo egipcio. Se olvidaron del maná. Se olvidaron del agua que bebían de la roca. Se olvidaron de las palabras aquellas que escucharon los tronidos cuando en el monte Sinaí Dios les habló y le pidieron que por favor mejor le hablara por medio de Moisés, porque tal vez morían de tan fuerte que se oía esa voz. Se olvidaron del poder de Dios con el cual los había sacado de la tierra de Egipcio, al haberle pedido: haznos un becerro que va delante de nosotros. Tal vez no lo dijeron, pero es lo que estaban haciendo, olvidándose del Dios que los había sacado. ¿Cómo podía ser que una imagen, una estatua, podía haber hecho todos aquellos grandes milagros? Especialmente una imagen hecha por el mismo hombre. Si el mismo hombre podía hacer una imagen de Dios, también el mismo hombre podía haberse liberado por él mismo de la esclavitud. Pero no podía, tenía que ser de la mano de Dios, no por medio de ninguna imagen, menos hecha por el hombre. Es algo increíble que estas personas, después de haber visto grandes poderes, grandes milagros de Dios, se hayan olvidado de Él en tan poco tiempo. Es algo increíble, pero es algo que lo miramos día con día. ¿Cuántas personas les hemos predicado el Evangelio y ya no están aquí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se olvidaron de Dios? Se olvidaron de Dios, se olvidaron de que Dios es el que les ayudó a salir de aquella ignorancia en la que se encontraban, y conocieron a Dios y les ayudó en su vida para crecer espiritualmente y madurar y dejar vicios y dejar cosas que les afectaban, y después de un tiempo se olvidaron de Dios y ya no están con nosotros. Es increíble, pero pasa. ¿Ustedes creen que esto no nos puede suceder a nosotros? A nosotros que no hemos visto nada, no hemos visto el mar que se abra, no hemos visto 10 plagas, no hemos visto todo el poder que se demostró en el desierto con los judíos. Ellos lo miraron, ellos presenciaron eso. Ellos eran los verdaderos testigos de Jehová. Nosotros no hemos visto nada, nosotros hemos creído solamente por fe. Creemos que todo esto sucedió porque lo leemos en su palabra y lo creemos porque somos personas de fe. Pero ellos, viendo lo que vieron, se desviaron y se olvidaron de Dios. Creo que esto no puede pasar a nosotros. Creo que esto les ha pasado a muchos, y es la razón por la cual ya no están aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no se nos vaya a ocurrir olvidarnos de Dios? Para que no caigamos como ellos cayeron. Yo creo que una de las cosas que tenemos que recordar es que hay momentos en nuestra vida que van a hacernos dudar. Hay momentos en nuestra vida que van a ser difíciles. Y debemos de estar conscientes de eso. Que no nomás porque obedecimos el Evangelio, a nosotros no nos va a suceder absolutamente nada. Porque Dios nos cuida. Al contrario, Dios nos va a probar. Jesucristo lo dijo varias veces. Que nos iban a venir vientos, nos iban a venir ríos y iban a pegar contra nuestra casa. Pero que si estábamos fundados en la roca, nuestra casa no iba a caer. Todo lo que te está pasando, Jesús sabía y te lo dijo. Te va a venir golpes a tu vida, pero no vas a caer, porque ¿sabes qué? Has creído en mí y estoy contigo, y yo te voy a levantar y yo voy a hacer que camines y salgas de ese lugar. Pero debemos de tener la fe bien firme. Se lo demostró a Pedro cuando Pedro le dijo: camina, ven hacia mí, y de repente vinieron aquellos vientos y se comenzó a hundir. ¿Y qué dijo? Hombre de poca, ¿por qué dudaste? Porque cuando dudamos es cuando le damos la espalda a Dios. Queremos confiar en nuestras habilidades, y yo no tengo habilidad para caminar en el mar y me voy a hundir y se me vienen todos los pensamientos, y Cristo sale de mis pensamientos. Su ayuda, su poder, su fuerza sale de mi mente, totalmente sale, y ahora tengo que confiar en mí. Y si yo confío en mí, me voy a hundir. Se los garantizo que me voy a hundir. Y tú también te vas a hundir, porque sin Cristo nada podemos hacer, dice la palabra. Uno de esos momentos es cuando uno de esos momentos difíciles de la vida es cuando las cosas, puse aquí, cuando las cosas no nos están saliendo bien. Cuando nos encontramos en un problema del cual no nos podemos escapar. Es un problema que el resultado de ese problema está fuera de nuestras manos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos enfrente de un problema así? Nos viene la desesperación.
Ahí nos damos cuenta de nuestra falta de fe, nuestra poca fe. Nos desesperamos, no confiamos. Pero vamos a ser probados. Y es un tiempo de prueba el que vamos a durar para ver si verdaderamente confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos. En el caso del pueblo de Israel, sabemos que Moisés había subido a recibir la tabla de los 10 mandamientos 40 días y 40 noches. Recibió para recibir los 10 mandamientos. El pueblo se desesperó. El pueblo ya quería llegar tal vez a la tierra de Canaán y se encuentra desesperado demandando respuestas, viendo que Moisés no llega. ¿Qué sucedería de él? ¿Se ha de haber muerto? Este Dios de seguro nos abandonó junto con Moisés. El pueblo se desespera y comienza a llegar a sus propias conclusiones. Es que no sabemos qué va a pasar. Tenemos ya 30 días en el desierto y aquí estamos abajo del monte Sinaí. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde está Moisés? ¿Por qué no llega? Se desespera. Y cuando el hombre se desespera, comenzamos a cometer errores, pecamos. Porque tenemos que ahora nosotros llegar a nuestra conclusión, a buscar respuestas, a quererlo hacer nosotros mismos. Y no le damos chance a Dios a que trabaje y que se haga la voluntad de Él en nuestra vida. Porque andamos por fe, no por vista. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Estás seguro que tarde o que temprano Dios te va a ayudar en tu problema. Tienes que esperar. Volvemos ahí mismo en Éxodo 32:1. Las primeras palabras del versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Viendo el pueblo, dice, ese era su problema, que andaban por vista. Viendo que tardaba, o sea, se desesperaban, viendo que no llegaba. Ellos querían ver un Dios que los guiara. Ya no estaba Moisés. Ahora ellos querían un Dios, querían ver a ese Dios, querían palpar a ese Dios para que los sacara de esa situación. Y llegan a su conclusión: ¿sabes qué? Necesitamos un Dios. Ahí es cuando el hombre peca. Cuando comienza a querer resolver él el problema y no dejar que Dios sea el que lo da. Si Dios los había sacado de Egipto y los había traído hasta ese lugar y había hecho tantos milagros para traerlos hasta donde estaban, y si Moisés, en caso que se hubiera muerto, Dios les iba a dar a alguien más. Dios los iba a seguir guiando. ¿Pero qué? Ellos pensaron que podían resolver el problema. Ponemos un becerro y este becerro nos va a sacar de aquí. No, es que lo van a tener que cargar. Y ustedes lo van a tener que guiar. El problema es ese, que muchas veces queremos ver, que muchas veces estamos como ellos, que andamos por vista y no por fe. Queremos resultados ya. Díganme cómo voy a resolver mi problema ya. Yo no miro de aquí a un año resolver mi problema, yo lo miro de aquí a mañana. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo llego a una conclusión? Y buscamos y meneamos y hacemos y deshacemos por llegar a una conclusión de cómo puedo resolver lo que me está sucediendo. ¿Cómo puedo sacar mi situación adelante? También, en otros momentos que le podemos dar la espalda a Dios, es cuando nos sentimos presionados. La presión causa que el hombre también le dé la espalda a Dios. Y lo digo por Aarón. Imagínense estar en los zapatos de Aarón. Ponernos en sus zapatos donde todo el pueblo se le viene encima demandando una respuesta. ¿Dónde está Aarón? ¿Dónde está Moisés? ¿Hacia qué le pasó? ¿Que no tú eres el que habla por él? ¿Qué va a pasar? Y Aarón no tiene respuestas. Y presionan a Aarón a que les haga una imagen. ¿Por qué Aarón no dijo: no, espérense, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, vamos a confiar si Dios ya nos trajo hasta acá? ¿Por qué no? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no se mantuvo firme? Pero también él, por causa de la presión, le falló a Dios. Aarón no tenía respuestas. Y le comenzaron a presionar y querían un Dios. Porque el que los había sacado de Egipto no lo podían ver. Para ellos tal vez ya los había abandonado. Llegaron a sus propias conclusiones. Aarón, por causa de la presión de dar la espalda a Dios, y también él pecó. Y su propia conclusión fue: si no le doy por el lado a la gente, si no le doy por su lado a la gente, se me van a echar encima y no los voy a poder calmar. Con esto los voy a controlar. Muchas iglesias de Cristo han caído por la misma razón.
Porque le vamos a darle helado a los hermanos, porque se oye muy aburrida el servicio. Vamos a poner música, vamos a traer predicadores, vamos a hacer esto, vamos a ir para allá, vamos a ir para acá, vamos a hacer esto. Y comenzamos a quebrar la unidad, a quebrar y darle oportunidad a Satanás a que entre de esa manera. Hay muchas maneras por las cuales la presión ha sido la causante de que muchos hombres le den la espalda a Dios. Ejemplos, voy a hablarle a los jóvenes en este momento. La presión, yo fui joven, yo estuve en la escuela. Yo recuerdo la presión de querer ser como los demás, querer hablar como los demás, querer caminar como los demás, quererme vestir como los demás, querer andar en lugares donde andaban los demás. Yo recuerdo esa presión. Yo recuerdo que si no era igual que ellos, yo no podía convivir con ellos, y no podía andar con ellos. Yo recuerdo esa presión. Era una presión muy pesada, pero yo no tenía a Dios. Todos los jóvenes aquí sí tienen a Dios. Esa presión de querer hacer las cosas que no debemos de hacer, de ir a lugares donde no tenemos que ir. Yo conozco esa presión. Y muchos jóvenes, por causa de esa presión, se les ha olvidado que obedecieron el Evangelio y hablan como ellos, actúan como ellos, se visten como ellos y quieren andar en los lugares que ellos, porque se les ha olvidado que obedecieron el Evangelio. Y Jesucristo dijo: imítenme a mí, imitarme a mí, dijo. Hablen como yo, caminen como yo, prediquen como yo. Y cuando no lo hacemos y hacemos lo que nuestros amigos hacen, le damos la espalda a Dios. Por amigos que el día de mañana ya no van a ser sus amigos. Se los garantizo que ya no van a estar ahí. Nosotros los adultos también tenemos ese problema de la presión. Cuando recién obedecemos el Evangelio, tenemos aquellos amigos que ahí están. Toma conmigo, vamos conmigo, anda conmigo. Y no hayamos qué hacer, no hayamos qué decirles. Pero ahora somos de Dios, ahora estamos imitando a Dios. Ya no podemos hablar como ellos, andar como ellos y tomar como ellos. Pero cuando lo hacemos, le damos la espalda a Dios. Hubo un tiempo donde yo me di cuenta que yo no podía ir a mi pueblo, porque era muy débil de mente. Todavía Cristo no formaba bien mi mente. Y tomé la decisión, dije: no más voy a ir a mi pueblo, porque no les puedo decir que no, soy muy débil. Ahora ya puedo ir a mi pueblo. No tengo amigos, pero puedo ir a mi pueblo. Y si me ofrecen también, ya no me afecta. Pero sí, cuando cedemos a los amigos, son muy fáciles. Ellos juzgan inmediatamente, te critican y ya no les puedes predicar. Ya no vas a poder. Ya echaste a perder tu oportunidad de predicarles, porque ahora te van a criticar. ¿Cómo le vas a predicar si el otro día aceptaste mi cerveza, aceptaste lo que te decía? Las cosas materiales también nos presionan a querer alcanzar lo que los demás han alcanzado. Las cosas materiales que a veces nos forzamos en querer adquirir, porque el vecino tiene aquello, la vecina tiene aquello, el amigo tiene aquel carro, aquellas llantas, aquel sonido, todas esas cosas que nos presionan también, y nos dedicamos más al trabajo, y en ese momento le damos más la espalda a Dios por cuestión de las cosas materiales. Tal vez muchos de nosotros somos como Aarón, que al momento de la presión pues fallamos, le damos la espalda a Dios porque hay mucha presión en nosotros. Hermanos, estos ejemplos dice la Biblia que están para que nosotros no cometamos lo que ellos cometieron, para que no caigamos como ellos cayeron. El Viejo Testamento está para que aprendamos de lo que aquel pueblo de Dios le falló, porque ahora nosotros somos el pueblo. Aquellos que obedecieron el Evangelio, aquellos que nos llamamos cristianos, que llevamos ese nombre, somos el pueblo de Dios. ¿Y está para qué? Para que aprendamos de esto. Otra manera de darle la espalda a Dios es cuando todo está yendo perfectamente bien. El hombre tiende a olvidarse de Dios. Cuando hay mucho trabajo, cuando hay muchas bendiciones, cuando todo está yendo bien en mi casa, cuando se me está viniendo el trabajo encima y todo está perfectamente bien saliendo, el hombre tiende a olvidarse de Dios cuando todo va bien. ¿Y saben cómo lo sabemos? ¿Saben cómo puedes llegar a saber eso? En nuestras oraciones. Cuando estás teniendo problemas y que todo te está saliendo mal, casi lloras en una oración. Le pides a Dios con una devoción
que te ayude, que te dé trabajo, que te saque adelante, que crezcas espiritualmente. Pero cuando todo está yendo bien, hasta se nos olvida hacer oración. A veces que hacemos oración y nos quedamos dormidos a la mitad de la oración, porque no hay necesidad. Ya me está yendo bien. Está todo muy controlado. Pero cuando todo va bien, en ese momento nos damos cuenta que nos estamos olvidando de Dios. Muchas veces cuando hacemos oración, esa es una señal. Fíjense cuando hacemos oración, cómo hacemos oración. Eso quiere decir que muchas veces estamos confiando en nosotros mismos, en mis habilidades, en mi inteligencia. Estoy confiando en mi fuerza, en que yo estoy sacando trabajo, en que la gente me conoce por cómo soy y qué tan bueno soy para trabajar y me está yendo muy bien y no puedo dejar a la gente abajo. No puedo dejar a mi gente abajo, al contratista, al cliente, pero sí puedo dejar a Dios abajo. A Dios sí lo puedo echar a mis espaldas y quedarle mal a Él. Eso es olvidarnos de Dios, hermanos. 1 Timoteo 6, 17. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 6. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que el Dios vivo nos da las riquezas en abundancia para que las disfrutemos. Nos da las bendiciones para que las disfrutemos sanamente. Lo que pasa que muchas veces la abundancia llega a ser mala para nosotros porque no la sabemos llevar a cabo, no la sabemos aprovechar. Satanás sabe de dónde coge el hombre. Él conoce las debilidades del hombre. Él sabe que el hombre es guiado por la carne muchas veces, por los ojos y por la vanagloria. A Eva la agarró con eso y a muchos de nosotros nos sigue agarrando igual. Que cuando la abundancia está a todo lo que da, muchos de nosotros tendemos a olvidarnos de Dios. Nos olvidamos de Él porque todo está yendo muy bien y eso nos sucede, ¿no? Entonces me doy cuenta que las bendiciones vienen de Dios, pero ten cuidado cómo las usas. Moisés sabía que la abundancia iba a llegar a ser un peligro, un mal para el pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6, del 10 al 12. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró darte a tus padres de Abraham, Isaac y Jacob, te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Moisés sabía que el peligro no iba a ser los cananitas, ni las guerras que iba a llevar contra ellos para poder conquistar la tierra de Canaán. El peligro de ellos iba a ser que iban a heredar una tierra que ellos nunca labraron, ni cosecharon, ni plantaron, ni hicieron nada, nomás llegaron y la recibieron. Y al tener abundancia, Moisés sabía que se iban a olvidar de Dios, y lo hicieron. Porque a veces tener de más es un daño. Para muchos de nosotros tener a lo mejor 500 o 1000 dólares en el banco sea algo que tenemos de más y no lo sabemos controlar. Entonces, aquí nos enseña la preocupación de Moisés. Que cuando tengan abundancia, se van a olvidar de Dios. Cuídense, dijo, de que no se olviden de Dios cuando estén comiendo y cuando tengan aquellos lugares bonitos y cosas que ustedes no trabajaron para tener, ¿no? Sino que fueron heredadas. Vamos a Santiago 4, del 3 al 4. Santiago 4.
Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Puse esta escritura porque a veces queremos que nos vaya bien en la vida y queremos tener riquezas o abundancia y le pedimos a Dios. Le pedimos a Dios, pero dice la palabra de Dios que pedimos mal, porque a lo mejor estamos malgastando lo que Dios nos está dando. Si Dios nos bendice y tenemos abundancia, es para que podamos predicar el Evangelio y tengamos más libertad para hacerlo y no dedicarnos más a lo que el mundo nos ofrece. Porque dice que la amistad del mundo, ¿verdad?, es enemistad contra Dios. Se va en contra de Dios. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra manera de darle la espalda a Dios es que tal vez muchas veces hagamos pensamientos o planes y decir, ¿sabes qué? Yo me dedico a Dios. Yo estudio, yo vengo el domingo, yo vengo el martes. Yo me dedico a Dios. Tal vez sea bueno que yo no vaya un martes o un domingo y me voy de vacaciones y el siguiente domingo lo mismo y el domingo lo mismo y lo mismo. Porque yo ya creo que yo ya me dedico mucho a Dios y me merezco un descanso. ¿Y qué pasa? El que mire estar firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que andar predicando la palabra de Dios donde quiera que vamos. Porque si te fuiste de vacaciones, ojalá que podamos tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios allá también, o estudiar allá donde vamos, o buscar una iglesia de Cristo para reunirnos, pero todo el tiempo con Dios en mente, todo el tiempo con Dios por delante, reuniéndonos, no dejándonos de reunir, pero no creer que porque nosotros venimos a la iglesia, yo ya me salvé. Es una mentira. Todos tenemos errores, todos pecamos y necesitamos que la sangre de Cristo siga limpiándonos día con día. Por medio del arrepentimiento, claro, también. Puse aquí, el cerebro, hermanos, es como un músculo, cualquier músculo que tengamos al cuerpo. Un músculo, si tú haces pesas, y aquellos que se dedican al gimnasio lo saben, si tú estás levantando 100 libras de peso todos los días, haces pesas y las levantas, y dejas de ir un mes al gimnasio, no vas a poder levantar 100 libras ya. Tienes que comenzar más abajo, porque no vas a poder las 100 libras. Es lo mismo con el estudio, es lo mismo con la mente. Cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios y dejamos de escucharlo y de reunirnos y de practicar las cosas espirituales de Dios, nuestra mente también se hace débil, ese músculo se debilita y es muy difícil ya. Es muy difícil volver a conectar este cerebro con las cosas de Dios, con lo espiritual de Dios, porque ya lo hemos debilitado. Dejamos de ejercitarlo y de trabajar en las cosas de Dios. Por eso dice la palabra, el que mire estar firme, mire que no caiga. No dejes de hacerlo, porque no vas a empezar donde estabas. Vas a tener que irte un poco más abajo y batallar para llegar a donde estabas. Cuando nos olvidamos de Dios, hermanos, las consecuencias son grandes, son garrafatales. Se llama separación de Dios. Así se le llama. Te separas de Dios, te olvidas de Dios, es separación. El rey Saúl es un claro caso de eso. El rey Saúl, cuando vino el profeta Samuel, le dijo, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti para que ya no seas rey. Y no hubo vuelta de hoja. Por muchos años el rey Saúl había gobernado con la mano de Dios, trabajado con Dios y lo llevó de triunfo en triunfo. Pero ¿qué pasó? Se olvidó de él. Se olvidó. Él era el rey y él iba a hacer lo que él quería y vimos las consecuencias. Vamos a Isaías 59 del 1 al 2. Isaías 59 del 1 al 2. He aquí que ven que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír.
En el tiempo de Isaías, dice la palabra que el pueblo de Israel se había corrompido. Se había corrompido y se quejaba contra Isaías diciendo, pues nosotros hacemos sacrificios, nosotros adoramos a Dios, nosotros le inclinamos a Dios. ¿Por qué no nos escucha? ¿Qué se ha cortado la mano de Dios? ¿Ya no tiene poder? ¿Qué le pasó? Isaías le responde, no es eso. No es que se haya cortado la mano de Dios, ni que tampoco haya escondido el oído para escuchar. Es que el pecado que están practicando ha dividido, ha hecho una pared entre ustedes y Dios. Ustedes le dieron la espalda a Dios y Dios también. No puede Dios acercarse. Le hemos amarrado las manos a Dios por causa de la práctica del pecado. Y eso es lo que Isaías les dijo a este pueblo. No es eso. Dios ahí está. Y Dios todo el tiempo ahí va a estar. Pero como le dijo aquella mujer que querían apiedrar, ya no pequen más. Y yo los puedo bendecir en su vida. Yo les puedo dar bendiciones. Pero ya no peques más, le dijo. Las consecuencias del pecado son, como dije, garrafatales en la vida de un cristiano. Y podemos creer como los israelitas. Yo no hice nada malo. Yo estoy requete vio. Yo vengo los domingos, hago oración a Dios, pero el pecado que estoy practicando allá donde nadie me mira, donde yo estoy solo, ese pecado no me está ayudando y es por eso que me está yendo tan mal en mi vida. Y así como estoy listo para aceptar las bendiciones de Dios que vengan a mi vida, debo de aceptar también las consecuencias de mis errores. Y soportar la disciplina de Dios. Que tarde o que temprano, después de la disciplina, va a venir ese gozo. Ese gozo que me va a traer y me va a ayudar. Tal vez preguntemos, ¿por qué me sigue yendo mal? Como dije, ese es el pecado. Y recuerden, en la cruz Jesucristo nos demostró que Dios no es parte del pecado. No puede estar donde un hermano está, peque. Dios no puede estar en ese templo. ¿Por qué? Porque Él no es parte del pecado. Jesús lo demostró cuando dijo aquellas palabras, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque los pecados de cada uno de nosotros se fueron a la cruz en Él, no porque Él haya pecado, por nuestros pecados se los llevó a la tumba y en ese momento Dios se lo abandonó, porque estaba lleno de nuestro pecado. Gálatas 6, del 7 al 8, ya sabemos todo lo que dice ahí. Gálatas 6, del 7 al 8 dice que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el espíritu segará vida eterna. Si hay un problema en mi vida, es porque no he podido engañar a Dios. Y lo que estoy cosechando, ¿verdad? Es lo que yo mismo me merezco. Cada uno nos merecemos por causa de nuestro error. Pero a Dios no lo podemos engañar. El pueblo trató de engañar a Isaías diciendo, mira, hacemos sacrificios, hacemos las cosas de Dios. Pero Dios ya había hablado con Isaías y le había dicho, es el pecado que están practicando que ha hecho dividir. Ha puesto una barrera entre el pueblo y Dios. A Isaías lo trataron de engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Hermanos, esto es todo lo que Dios me dio. Le doy las gracias a cada uno de ustedes y a Dios primero por darme la oportunidad de estar aquí. Espero que este mensaje les ayude en su vida diaria a darnos cuenta que verdaderamente es un error olvidarnos de Dios. Olvidarnos de Dios durante la semana. Porque podemos venir de domingo en domingo, pero entre semana nos olvidamos de Él. Olvidarnos de Dios en nuestra vida diaria es un error garrafatal y tarde que temprano vamos a ver las consecuencias de nuestros errores. Hermanos, que Dios los bendiga, ojalá les ayude este mensaje en su vida diaria y pues gracias, hermano.